Buen día. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera. Comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy. Mi cariño a los amigos que se me suman a partir de esta hora. También a los que hacen parte de la audiencia de Columbia FM. Espero que estén viviendo una jornada buena. Les deseo una semana de provisión, de tranquilidad, de paz, de realizaciones, de consuelo. Una semana de victoria para sus vidas, para sus casas, para su ministerio. Y deseo que haya paz en su corazón y una firme y poderosa disposición de soñar grande y de pensar que las situaciones que usted está viviendo, todas ellas pueden cambiar en un estallar de dedos de parte del cielo. Un tiempo sin duda en que el hombre necesita buscar el encuentro con Dios. Un encuentro con Jesús cambia vidas. Un encuentro con Jesús trae consuelo, trae provisión, establece, derriba. Un encuentro con Jesús hace con que todo lo que debe ser derribado en su vida caiga por tierra y todo aquello que debe ser levantado, establecido, también sea establecido a través de la fuerza, del poder, de la autoridad de Cristo Jesús. El hombre como nunca hoy necesita tener un encuentro con Cristo para que las respuestas que él ha buscado lleguen, para que los cambios, las transformaciones que él ha pedido lleguen, para que aquello que hasta hoy representó imposibilidades en la vida de ese hombre, vengan a hacerse cosas posibles, palpables, y que la gente pueda vivir no solo su identidad profética en Dios, pero principalmente la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es mi deseo para su vida y comienzo así el Rompiendo Cadenas de hoy. Bueno, vengo de un cultazo ayer por la noche. No dejo de recibir mensajes sobre la prédica, sobre el tiempo que vivimos, sobre la alegría que fue poder disfrutar del culto de ayer, ¿no? Ciertamente un tiempo que fue edificante, que fue de consuelo, que fue de mucho aliento, y que ciertamente dejó marcas en el corazón de los presentes. Por eso luchamos, trabajamos, nos afirmamos y avanzamos para que la gente tenga verdaderamente un encuentro con el Jesús que cambia vidas, y que el mensaje de vida, de esperanza, pueda penetrar en el corazón de la gente. Por acá, algunos amigos, Miriam Montado, buen día, escuchando la palabra, bendiciones. Mi amiga Mónica Rivero por acá también. Estela Rosa le puse falta ya. Mabel Madruga, bendiciones, pastor a la escucha. Cris Marisol, buen día, presente con Carol, con Caleb. Luján Piazzi, buen día, mi pastor, Dios lo bendiga. ¿Quién más tengo acá? Enid Laviera y la abuela Laura Cardoso con el abuelo Julio. Los primeros que llegan a la ruedita del mediodía, más los que nos acompañan por la 88.5, la gente de campo, la gente del interior del departamento, la gente de la campaña, todos ellos conectados a través de la FM Columbia. Mónica Costa también presente por acá, bendiciones como siempre, cultazo, los escucho por Columbia, abrazo pastor, abrazo a usted también. Tengo también acá por la red social al amigo apóstol Miguel Viera, buen día, vamos arriba. Mi amiga Estela Boldrini, bendiciones, pastor, bendecida palabra, la escucha. Son esos los amigos. Nosotros vamos a compartir alguna cosa bíblica. Llamé hoy mi meditación de iniciando con lo poco. Es algo
es algo que la gente no está acostumbrada a hacer. Se me desmayó el cel. Es algo que la gente no está acostumbrada a hacer. Todo el que piensa, o por lo menos la mayoría del que piensa en hacer algo, hoy quiere comenzar en gran estilo. Quiere comenzar con todo. Hay el amigo llamándome. Quiere comenzar con toda la fuerza, con toda la máquina. Y muchas veces eso impide nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza algo, usted no tiene todos los recursos. Cuando usted comienza algo, usted no tiene toda la fuerza ni toda la capacidad. Es como cuando alguien empieza a practicar un deporte. No está con toda su fuerza, no está con su preparo físico. Él comienza a entrenar, él comienza a sentir dolores, su musculatura se pone contracturada, a veces necesita de masajistas o de gente que lo ayude con los dolores físicos, con los dolores musculares, con los dolores en las articulaciones. La persona va aprendiendo, se va fortaleciendo, se va capacitando, va mejorando su capacidad cardíaca, su capacidad pulmonar, hasta que un día ella dice, estoy bien preparado, estoy fuerte. En ese tiempo las lesiones y los dolores ciertamente disminuyen. Quien ha vivido un inicio en un deporte o en una actividad física, o quien ha buscado una mejor preparación de estado físico, sabe exactamente a lo que me refiero, ¿no? Aquel dolor muscular del comienzo luego pasa y en su lugar aparecen fuerza, aparecen resistencia, que son cosas que van marcando positivamente la vida del que entrena. Digo yo, todo en la vida es así. A pesar de que queremos comenzar con todo, a pesar de que el hombre a veces espera prepararse para iniciar una actividad, la práctica enseña que muchas veces uno tiene que comenzar y en el camino andado el hombre va aprendiendo y se va fortaleciendo y va ganando convicción y va ganando capacidades que al comienzo de su camino él no las tiene. Digo yo que es mejor, porque nada más lindo que aprender en el camino. Imagínese el estilo escuela de la vida que Dios le da. Cuando usted nace, usted no sabe nada, solo llorar. Mal sabe chupar pecho. A medida que usted va creciendo, que se hace bebote, que se hace niño, que se hace adolescente, sus padres, sus maestros, sus mentores, le van pasando una serie de cuidados, de conocimientos, de estrategias, y usted va ejerciendo una serie enorme de actividades en su crecimiento, en su creación. Yo me acuerdo cuando mis chicos eran niños, yo desenvolvía para ellos una serie de actividades.
no era solo la escuela, era la escuela, era la clase de música, era la clase de inglés, era la clase de natación, era la clase de informática, ¿no? Era actividad física. Todo aquello iba preparando el corazón de los niños, la mente de los niños, la mente, lo emocional de los niños, para su vida, para su volar en el mundo, para su salida de casa, para establecerse. Imagínese que alguien críe a su niño entre cuatro paredes, sin socializar, sin experiencias, sin enfrentar desafíos, sin ser preparado en algunas áreas. Evidentemente que ese niño va a tener dificultad en la vida. Imagínese que alguien diga, no, yo lo voy a criar entre cuatro paredes y lo voy a preparar y le voy a enseñar todo y después que él sepa todo, lo dejo salir de casa. El niño puede salir superdotado en inglés, en conocimientos escolares, en informática, en música, hablando idiomas diferentes, pero le va a faltar la vivencia mundo. Y como él no va a tener esa vivencia mundo, él muchas veces va a ser burlado, va a ser hecho de bobo, va a ser engañado, va a ser robado, porque le faltó la vivencia donde el hombre aprende que hay personas malas, que hay personas buenas, que hay personas en las cuales usted puede confiar, que hay personas en las cuales usted no puede confiar. El niño aprende que así como hay personas que lo ayudan, hay personas que le van a hacer mal. El niño aprende que hay personas que se van a alegrar con su éxito, pero también hay personas que se van a entristecer cuando él gane, cuando él sea un vencedor, cuando él alcance sus sueños. Dicho sea de paso, eso hace parte de la vida y muchos adultos que son un tanto ingenuos, son todavía personas que sufren por el engaño, por la mentira, por la traición, por las pérdidas, porque no tuvieron una mentalidad preparada para vivir en el mundo, ¿no? Y yo digo que eso falló allá en su creación. Cuando niños a veces nos decimos o nos dicen, no podés pegar, no podés pelear, no lastimes a tus amigos. Y muchas veces el niño crece, se hace un adolescente, se hace un joven y se hace un hombre, se hace una joven. Y en la vida se enfrenta a personas que lastiman, que dañan, que roban, que agriden. Y el niño que fue criado entre cuatro paredes ingenuamente pensando que todos son buenos, empieza a apañar, empieza a sufrir, empieza a ser lastimado, porque no aprendió a defenderse, porque fue criado en una burbuja donde solo se decía, no le pegues a tu hermano, no le pegues a tu amigo. Él no fue preparado para vivir en el mundo. A veces, la gran mayoría de las veces, en el mejor deseo de los padres, eso se origina por un error de los padres. El que prepara a alguien para algo, lo debe entrenar en el rigor de las situaciones buenas
y de las situaciones malas. Yo siempre digo a mi gente de iglesia, digo, si hay alguien, y de hecho, para mí, todo joven debe estudiar, todo joven debe prepararse. Nada de querer casarse mientras no tiene una profesión, mientras no es dueño de su nariz, mientras no tiene su casa, no tiene su coche, no tiene su profesión, ¿no? Pero yo le digo, mucho más las chicas deben estudiar. Porque el hombre, si él elige no estudiar y se dedica a una profesión, a un comercio, a una prestación de servicio, él va a cargar con el peso de su decisión. Las chicas no. Las chicas, ellas sin estudiar, ellas se casan, ellas se hacen madres, ellas se hacen dependientes de su marido y muchas veces ellas viven momentos muy difíciles en la relación y no consiguen ponerle un punto final, no consiguen salir porque no tienen cómo mantenerse. Entonces, yo tuve el regalo de criar 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y yo siempre me propuse de la siguiente forma: cada uno puede trabajar en lo que quiera, pero van a tener su profesión, van a tener su oficio, su título, van a graduarse, van a prepararse. Porque de repente una chica se casa con un marido que gana bien y que la trata como una princesa, y ella vive bien y vive abundancia y ni precisa laburar. Pero de repente la vida cambia, los tiempos cambian. Y aquella chica que al comienzo fue tratada como princesa queda desamparada o es víctima de maltrato, de agresividad, de ofensas. Y ella piensa en salir, pero se da cuenta de que no tiene de qué comer. Y al no tener de qué comer, ella es obligada por ella y por sus hijos a soportar una vida para la cual no fue criada. Entonces digo, uno debe preparar a los hijos para la vida. Y esa preparación incluye caminar con ellos en el mundo y mostrarle a cada hijo cómo es el mundo, la gente buena, la gente mala, los principios de Dios, los principios del mal, la gente que ayuda, la gente que traiciona, la gente que habla verdad, la gente que miente. Y todo eso parece un cuco, ¿no? Porque ¿cómo pasar todo eso a un niño? ¿Cómo pasar principios de honestidad, de Dios, de verdad a un niño? Es tan complicado eso. Y por eso la Biblia dice, enseña al niño en el camino en que debe andar, ¿no? La Biblia no dice, enseña al niño el camino en que él debe andar. Enseña al niño en el camino. Significa, el niño aprende
caminando con su papi, caminando con su mami, viendo cómo ella actúa, viendo los principios que él usa, viendo cómo se defiende, viendo cómo toma decisiones, viendo cómo enfrenta peligros, viendo cómo enfrenta situaciones de desafío, cómo lucha, cómo es aguerrido, cómo nos entrega. El niño necesita vivir eso. ¿Por qué le digo eso? Porque hay cosas que en definitiva usted solo aprende haciendo. Usted solo aprende viendo hacer. Hay cosas que no adelanta la teoría, que no adelantan los libros. Recuerdo una vez, yo fui a visitar a una familia. En verdad me habían invitado a almorzar. El marido había hecho algo, si no me equivoco, era algo de carne asada. La esposa era encargada del arroz blanco. El marido avisó, la carne casi pronta, como para que hiciera el arroz. Y el arroz comenzó a demorar. Y comenzó a demorar. Y la carne se aprontó. Y el arroz no venía. Y no íbamos a la mesa. Y fue pasando el tiempo. Y el marido miraba la carne, miraba la mesa, miraba hacia la cocina, se estaba poniendo nervioso. Y de repente aparece la doña con un arroz blanco, medio pasado, medio recocido, y dice, ay, no me salía el arroz, hice 3 veces el arroz. Bueno, y usted miraba, no daba muchas ganas de comer, ¿no? Pero nunca me olvidé de eso. O sea, es tan fácil hacer un arroz. Me crié viendo a mi madre hacer. Dejarlo en el punto, dejarlo suelto, ¿no? Dejarlo rico. Pero esa dueña de casa, en la época, ella no sabía hacer. ¿Qué faltó? Faltó caminar juntos. Faltó trillar el camino con mamá. Preguntar a mamá. Interesarse por las cosas que mamá hacía. ¿No? ¿Cuánto ajo? ¿Cuánto de aceite? ¿Cuánto de agua? Son cosas que el libro no va a enseñar. El libro de recetas no va a enseñar, no se aprende en la escuela. Se aprende viendo hacer y haciendo. Y eso muchas veces frena a la persona. ¿Por qué digo que la frena? Porque la persona que está despreparada, que no fue iniciada en el camino, acompañada en el camino, ella duda en comenzar, ella teme en comenzar. Y ella a veces pone disculpas y va demorando, posticipando, como le decimos en la frontera, empujando con la panza, ¿no? Para no hacer lo que tiene que hacer. Por otro lado, usted ve esposas que son sumamente enojadas con la actitud de sus esposos, o diría yo, con la falta de actitud de hombres
que no fueron preparados para ser un dueño de casa, para ser un jefe de hogar, y que por eso no toman actitudes. Está goteando la canilla. Hace 1 año y medio que gotea la canilla. Hay que cambiar esta conexión de la lámpara que no prende. Hace 6 meses que está para cambiar. Esa puerta está tocando abajo, hay que gastarla. Se dice que hay que hacer, se sabe que hay que hacer, se ve el problema, pero no se toma la actitud. Es el despreparo para la vida. Y a veces las mujeres se irritan. Fulano dice que va a hacer esta semana pinta, y pasan semanas y semanas y semanas, y allá está la pintura, el pincel, el rollo, la bandeja, la lija, y él no toma actitudes. Eso estraga una relación. Eso estraga la vida de una familia. Entonces, yo he aprendido. Mi padre siempre decía, mi padre era sumamente decidido, y él decía, lo que tenés que hacer, tenés que hacer. O sea, lo que usted tiene que hacer, usted no se puede amagar. Llega un tiempo en que la vida está esperando cosas de usted. Llega un tiempo en que usted tiene que mostrar para qué vino. Una persona que no muestra para qué vino, que no vive su identidad, que no vive el propósito para su vida, es una persona frustrada. Es una persona que la vida y la gente le va a poner el dedo en la cara. Y a veces el hombre va a tener que aprender a empezar cosas sin que tenga toda la estructura pronta. Es como alguien que que abre un almacén, ¿se da cuenta? Nadie comienza un almacén con las estantes llenas. Al contrario, hay un poquito de cada cosa. Y a medida que se va vendiendo y que va circulando y que van entrando recursos y que se van ganando clientes, la persona va completando los estantes, va trayendo otros productos, va abriendo el universo, completando el universo de mercaderías que el almacén debe ofrecer. ¿No? ¿Por qué? Porque hay cosas que se van aprendiendo al hacer. Yo miro a Jesús. Y la Biblia cuenta, por ejemplo, en el libro de Mateo, hay un título allí. En el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 12, también lo cuenta Marco, también lo cuenta Lucas. Dice, Jesús comienza su ministerio. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, una ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había profetizado. Y el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí el relato sigue bajo otro subtítulo.
El subtítulo siguiente dice, Jesús llama a 4 pescadores. Y usted conoce la historia. Pero la Biblia dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano, llamado Andrés, que echaban redes en el mar, porque eran pescadores. Les dijo, vengan conmigo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y los siguieron. Pasando de allí, vio Jesús a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, en la barca de su padre, que estaban remendando redes. Los llamó y les dijo, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces, Jesús empezó un ministerio. ¿A quién llamó? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pastores. No. La Biblia dice que Jesús inicia su ministerio, se cambia del lugar donde vivía, caminando a la orilla del mar, encuentra a Pedro, a Andrés, más adelante encuentra a los hijos de Zebedeo, Jacobo, ¿no? Y a Juan, los saca de su función. Esa gente no sabía nada de Dios, no sabía nada de principios, no sabía nada de salvación, no tenían seminario. Era gente del vulgo, gente común, gente que tal vez tuviera la noción de que había un Dios. Pero Jesús, lo que tenía que hacer, Él lo hizo. Llegó el tiempo de iniciar el ministerio. Él llamó lo que tenía a mano y transformó lo que le llegó a la mano. Él no buscó gente preparada, porque Dios es así. Dios no busca gente con mayores condiciones. Dios busca gente que le dé lo poco que tiene para que Dios multiplique, lo agrande, lo establezca y lo lleve a vivir aquello que ya está escrito en el libro de Dios en el cielo. Dios conoce nuestro futuro, Dios conoce nuestra condición, Dios conoce el estado de nuestro corazón, Dios conoce cada una de las inclinaciones, de las opiniones y de las iniciativas que vamos a tener. Y Él, con lo poco que le damos o que tengamos a disposición, Él hace una multiplicación, una capacitación, una selección y nos lanza a vivir lo que Él tiene para nosotros. Yo digo que el hombre tiene que aprender con esa actitud de Jesús. Primero, como hombre, yo aprendo que yo no tengo que tener un montón de cualidades o de conocimientos para servir a Dios. Yo tengo que inclinar delante de Él mi corazón. Y el Dios que me llamó, el Dios que me separó, el Dios que me eligió, el Dios que me predestinó, es el Dios que me capacita. ¿Y cómo me ha capacitado? Cada día que salgo de una prédica me doy cuenta, solo puede haber sido Dios que trajo a mi corazón esa palabra que pronuncié, esa prédica que enseñé. Dios jamás te llama sin prepararte. Otra cosa que aprendo con Él es que poniendo yo lo poco que tengo, aprendiendo a caminar con Dios,
Tanto es que Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, sígame significa caminar con Él. A lo largo de las aventuras de caminar con Cristo, Él va enseñando. Cuando Él llamó a los 4 pescadores, Él pasó 3 años caminando con ellos. En esos 3 años se equivocaron, fueron corregidos, fueron abrazados, fueron enseñados, fueron exhortados, fueron aplaudidos. Jesús los fue moldeando. Jesús los fue preparando para que ellos pudieran hacer aquello para lo cual Jesús los estaba llamando. A veces uno tiene que aprender esto en relación a Dios. A veces uno tiene que aprender que cuando uno quiere edificar una casa, uno tiene que comenzar por algo. Y lo primero que uno tiene que comenzar a hacer son los fundamentos de la casa. Cuando alguien quiere transformarse en un dueño de familia, en un dueño de casa, lo primero que él tiene que edificar son los fundamentos de esa vida de padre, de esa vida de marido. Y para eso, principios buenos puestos en práctica son fundamentales. Preparación es fundamental. Foco es fundamental, fe es fundamental, fuerza es fundamental. Yo tengo que saber lo que quiero. Yo tengo que disponerme a trillar el camino. Claro que van a haber serpientes, claro que van a haber piedras, claro que van a venir escorpiones, claro que van a haber leones rugientes, claro que la noche, el frío, el calor del día me va a marcar. Pero es trillando ese camino y es enfrentando esos obstáculos que yo a lo largo de una jornada de preparación, de capacitación, voy a estar preparado para recién ahí hacer lo que Dios me llama a hacer. Cuando yo llegué a Cristo, yo estaba muy lejos de ser un creyente ideal. Tenía nanas, tenía traumas, tenía quebrantos, tenía complejos, tenía miedos. Cuando yo llegué a Cristo, tenía angustias, tenía amarguras. Y por eso vine a Él. Y no llegué como capo, llegué como tapete, precisando socorro, precisando ayuda, precisando fuerza, necesitando aprender a vivir lo que Él enseña. Pero eso no fue obstáculo para mi llamado. Dios siempre mira la intención del corazón. Entonces, no espere purificarse de su maldad. No espere limpiarse de su pecado para venir a Dios. Dios, cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, Él no le preguntó, ¿ustedes fuman? ¿Ustedes toman alcohol? Dios no le preguntó, ¿ustedes tienen tatuaje? ¿Ustedes se afeitan la barba o no se afeitan? ¿Ustedes usan el pelo corto o el pelo largo? Jesús no les preguntó eso. Jesús pasó, los vio, los leyó y les dijo, síganme, vengan conmigo. Yo los voy a hacer
pescadores de hombres. Jesús empezó con poco. Ese ministerio de Jesús sacudió el mundo entero. Aún hoy, 2000 y tantos años después, se predica, se habla, se enseña y se estudia sobre todo lo que sucedió en esa época. ¿Cómo comenzó Jesús? Con 4 pescadores. Si alguien fuera a empezar un ministerio hoy, le preguntarían: ¿a quién tenés? ¿Quién está contigo? ¿Quién te va a ayudar? Y si usted le dijera: no, tengo un mecánico, un panadero, un vendedor de tal cosa y un barredor de calle, la gente se reiría y diría: pobre loco, se va a romper la cara. Mal sabe la gente que Dios usa a los que no son para confundir a los que son. Mal sabe la gente que cuando usted pone lo poco que usted tiene en manos de Jesús, Él lo multiplica. Mal sabe la gente que cuando usted entrega sus brazos a Dios, Dios no necesita que sus brazos tengan fuerza. Es la fuerza de Jesús que va a capacitar sus brazos para que usted haga lo que tenga que hacer. Entonces, lo que le tengo que decir es: no espere juntar mucho para ofrecerle a Dios, porque Dios no se impresiona con su mucho. Dios se impresiona cuando usted pone lo poco que usted tiene en la mano de Él. Ayer empezó una gurisa a bailar y me dijo: pero yo no sé, pero yo nunca hice eso. No se preocupe. Dios al que llama capacita. Cuando usted esté pronta, usted misma va a saber y ahí va a bailar en público. Nadie llega a Dios diciendo que es doctor o que sabe todo. Todos nosotros llegamos como ex pescadores, ex peones, ex fracasados, ex endeudados. Él nos recibe, Él nos enseña, Él nos capacita y Él nos transforma. No pierda tiempo de venir a Jesús y de poner lo que usted es y lo que tiene en las manos del Cristo. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Dios te bendiga, gente. Le dejo pensando en esto. Vuelvo mañana al mediodía por Columbia FM. Cariños a todos, gracias por el aguante. Un abrazo fuerte a todos los que estuvieron conmigo. Nos encontramos. Beso grande. Chau, chau.